Se lo dije al señor Ábalos. Ningún miembro de mi gobierno ha sido condenado. Lo mejor que puede hacer usted es callarse. Y creen que todos los demás son los malos, no saben nada, son ignorantes, etc. Lo que acaba de suceder en El Hormiguero es, sin exagerar, una de las entrevistas políticas más demoledoras que se recuerdan en la televisión española. Mariano Rajoy, el expresidente que fue derrocado por una moción de censura en 2018, ha regresado para hacer lo que nadie había hecho hasta ahora en un medio de comunicación de masas: desenmascarar el discurso del gobierno de Pedro Sánchez y exponer sus contradicciones de la manera más fría, irónica y contundente posible. Lo que vas a escuchar a continuación no es solo una serie de declaraciones, es un golpe letal a la narrativa socialista, una demostración de que el castillo de naipes sobre el que se sostiene el sanchismo está empezando a tambalearse. Porque si alguien puede hablar con propiedad sobre corrupción y sobre la legitimidad de un gobierno, es precisamente el hombre que fue apartado del poder bajo la acusación de corrupción, por un partido que hoy está sumido en el mayor lodazal de escándalos de los últimos años. Mariano Rajoy no es un hombre de discursos incendiarios ni de ataques personales. Nunca lo ha sido. Pero lo que ha hecho en esta entrevista ha sido aún más devastador que cualquier grito o cualquier titular sensacionalista. Con su habitual tono pausado, sin necesidad de subir la voz, Rajoy ha desmontado una a una todas las excusas con las que Pedro Sánchez justificó su llegada al poder. Empezando por la moción de censura que lo expulsó de la Moncloa, Rajoy ha dejado claro algo que la mayoría de la gente ya ha olvidado o que el gobierno se ha encargado de ocultar: ni él ni su gobierno fueron condenados en la sentencia que el PSOE usó para derribarlo. Ni una sola persona de su ejecutivo fue juzgada o declarada culpable. Lo repito, ni una sola. Y aquí viene la parte verdaderamente sangrante. Porque, ¿quiénes eran los que se rasgaban las vestiduras por la corrupción en aquel momento? ¿Quiénes fueron los que pusieron el grito en el cielo, exigiendo limpieza, ejemplaridad y justicia? Uno de los principales rostros de aquella operación de derribo fue José Luis Ábalos, el que entonces se erigía como la voz de la moralidad, el látigo contra la corrupción del PP. ¿Y dónde está ahora Ábalos? A punto de desfilar por los tribunales, rodeado de escándalos, imputado y con unas acusaciones que hacen que la Gürtel parezca una broma. Y aquí es donde Rajoy saca la daga y la clava con precisión milimétrica. Durante el debate de la moción de censura, en 2018, le dijo directamente a Ábalos: para dar lecciones tienen que darse las condiciones para ello. Si no, lo mejor que puede hacer usted es callarse. 6 años después, esa frase resuena con una fuerza brutal. Porque ahora que el PSOE se ha visto envuelto en una maraña de casos de corrupción, ¿qué credibilidad le queda a su discurso? ¿Con qué cara pueden seguir apelando a la ética, cuando su propio partido está plagado de casos como el del Tito Berni, el caso Koldo, las investigaciones sobre Begoña Gómez y el escándalo de los ERE, que sigue siendo la mayor trama de corrupción de la historia de España? Lo que Rajoy ha hecho no es solo un recordatorio de lo que ocurrió en 2018. Es una advertencia para el presente y una premonición de lo que puede ocurrir en el futuro. Porque la corrupción no es una cuestión de ideología, es una cuestión de poder. Y ahora, los que enarbolaban la bandera de la honradez son los que tienen que responder por sus propios escándalos. Pero la cosa no ha quedado ahí. Mariano Rajoy también ha hablado del estado actual del gobierno de Pedro Sánchez, y sus palabras han sido como un torpedo directo a la línea de flotación de la Moncloa. Según Rajoy, el Ejecutivo está completamente bloqueado, paralizado, dependiendo en todo momento de las decisiones de Carles Puigdemont. No hay un plan de gobierno, no hay medidas reales para los problemas del país, solo hay una obsesión enfermiza por atacar al Partido Popular como una forma de tapar su propia debilidad. Y la ironía no ha faltado. Rajoy ha hablado de las encuestas manipuladas que el CIS de Tezanos publica constantemente para inflar los números del PSOE. El PP va bien, salvo en las encuestas que hace el gobierno, ha dicho con esa sorna gallega que es su sello personal. Pero uno de los momentos más llamativos de la entrevista ha sido cuando se ha abordado la crisis de la vivienda. Rajoy ha sido claro: en España no se está construyendo suficiente vivienda y las leyes del gobierno están estrangulando el mercado. Se habla mucho, se legisla mal y se actúa tarde. Su solución: menos regulación y más libertad para construir. Y aquí viene otro golpe indirecto, pero certero, a Sánchez.
porque si hay algo que define su estilo de gobierno es precisamente la burocracia, la intervención excesiva y el control absoluto del mercado. Todo lo contrario a lo que propone Rajoy, que, con todos sus defectos, dejó un país con una economía en crecimiento y con una estabilidad política que hoy parece una quimera. Y como guinda del pastel, Rajoy ha recordado su famoso accidente de helicóptero en 2005, un momento que quedó grabado en la memoria de muchos españoles. Lo ha hecho con una anécdota aparentemente inofensiva, asegurando que desde entonces prefiere viajar en tren. Pero, ¿a qué creéis que iba dirigida esa frase? Exactamente, al uso excesivo del Falcón por parte de Pedro Sánchez. Porque mientras Rajoy, siendo presidente del gobierno, reconocía haber desarrollado cierto respeto por los medios de transporte más seguros y económicos, Pedro Sánchez sigue utilizando el avión presidencial como si fuera su coche particular, con viajes constantes, desplazamientos innecesarios y un desprecio absoluto por lo que pueda opinar la ciudadanía. Lo que se ha vivido en esta entrevista no es una simple charla de Rajoy con Pablo Motos. Es un aviso de lo que está por venir. Porque la estrategia del PSOE de presentarse como los regeneradores de la política ya no cuela. Su discurso se ha desmoronado. Y Rajoy, con su estilo pausado pero letal, se ha encargado de recordárselo a toda España. Lo que queda ahora es la gran pregunta: ¿cómo responderá Pedro Sánchez a este ataque? ¿Intentará ignorarlo o lanzará su habitual campaña de descrédito contra el expresidente? Lo que está claro es que el sanchismo está en problemas. Y esto es solo el principio. Si lo que dijo Mariano Rajoy en El Hormiguero fue un torpedo contra la línea de flotación del gobierno de Pedro Sánchez, lo que viene ahora es la explosión que puede hacer saltar todo por los aires. Porque el expresidente no se limitó a hacer un repaso por los escándalos de corrupción, las manipulaciones del CIS o la debilidad parlamentaria del Ejecutivo. Fue más allá. Mucho más allá. Rajoy desmontó, con la frialdad que le caracteriza, una de las mayores mentiras en las que se sostiene el sanchismo, la supuesta superioridad moral de la izquierda. Y lo hizo sin aspavientos, sin insultos, solo con datos, con hechos, con una argumentación tan demoledora que cualquier socialista con un mínimo de dignidad debería haber apagado la televisión en ese momento. Porque hay algo que nadie puede negar. Pedro Sánchez llegó al poder acusando al PP de ser un partido corrupto. Vendió la imagen de una izquierda inmaculada, libre de escándalos, comprometida con la regeneración democrática. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Que su gobierno es el más podrido de la democracia española. El caso Koldo, el Tito Berni, las mascarillas, las comisiones millonarias, los contratos opacos, la amnistía a los independentistas, los indultos, la manipulación de los jueces, las puertas giratorias, la compra de votos en municipios socialistas. ¿Sigo? Lo que Rajoy ha dejado en evidencia es que el PSOE no solo no es mejor que el PP en términos de corrupción, sino que es peor. Mucho peor. Porque han utilizado el discurso de la honradez para tapar un sistema clientelar, mafioso, donde lo único que importa es el poder y la impunidad. Y aquí es donde entra lo más grave de todo. Porque no es solo corrupción económica. No es solo malversación de fondos públicos. Es un asalto total a las instituciones. Rajoy lo explicó con una claridad absoluta. Lo que está haciendo Sánchez con la justicia es un golpe de Estado encubierto. El gobierno ya ha colonizado el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal de Cuentas. Ha blindado los suyos, ha colocado jueces afines, ha cambiado leyes para que sus corruptos queden impunes y ha diseñado un sistema en el que los condenados de su partido son salvados uno a uno, mientras se persigue a la oposición. Y si alguien tenía dudas de que esto es así, basta con mirar lo que ha pasado esta misma semana. El Tribunal Constitucional ha anulado la condena de Magdalena Álvarez, exministra del PSOE, por el caso de los ERE. Y lo peor es que se prepara para hacer lo mismo con José Antonio Griñán y el resto de condenados socialistas. ¿Qué significa esto? Que el mayor caso de corrupción de la historia de España, el desfalco de más de 600 millones de euros en Andalucía, puede quedar impune gracias a un tribunal que hoy obedece órdenes directas de la Moncloa. ¿Y qué está haciendo la sociedad? Nada. Silencio absoluto.
porque mientras los medios de comunicación afines al PSOE se encargan de desviar la atención, de alimentar polémicas artificiales, de hablar de ultraderecha, de señalar a Vox y de demonizar a la oposición, en la trastienda se está llevando a cabo la mayor operación de blanqueo de la corrupción socialista que se haya visto jamás. Esto no es opinión. Son hechos. Y Mariano Rajoy lo ha expuesto con una calma aterradora. Pero hay más. Porque el expresidente ha puesto sobre la mesa otro problema del que nadie quiere hablar. Pedro Sánchez no gobierna. Pedro Sánchez es un títere. El argumento que dio el señor que usted ha citado era la corrupción del gobierno. Y yo le contesté, entonces, no hablo de ahora, en el año 2018 dije, oiga, es que ningún miembro de mi gobierno ha sido condenado en una sentencia que utilizaron para moción de censura. Pero es que no ha sido condenado, es más, ni siquiera han sido juzgados. Eso fue lo que yo le explicité allí. Y luego le dije, fíjese cómo es la vida, oiga, para dar lecciones, se lo dije al señor Ábalos, se tienen que dar las condiciones para ello. Si no, lo mejor que puede hacer usted es callarse. Eso se lo dije en 2018 y está aquí. Naturalmente yo en 2018 no sabía lo que iba a ocurrir en el año 2024. Pero desconfíe usted siempre de los que dan lecciones, de los que se consideran a sí mismos los buenos, los listos, los estupendos y tal, y creen que todos los demás son los malos, no saben nada, son ignorantes, etc. Pero así le dije. Rajoy ha dejado claro que España está completamente sometida al chantaje de Carles Puigdemont. Cada decisión que toma el gobierno tiene que pasar el filtro del prófugo de Waterloo. Cada ley, cada movimiento, cada estrategia está condicionada por la voluntad de un hombre que huyó de la justicia y que ahora dicta las reglas desde el extranjero. Y no lo dice la oposición. Lo dicen los hechos. ¿Dónde está la ley de amnistía? Bloqueada en Bruselas, en manos de un grupo de separatistas catalanes que deciden si España puede seguir funcionando o no. ¿Dónde está la política económica del gobierno? Pendiente de lo que ERC y Junts quieran negociar en cada momento. ¿Dónde está la estabilidad institucional? Desaparecida, porque todo el sistema está diseñado para mantener a Pedro Sánchez en el poder a cualquier precio. Y ese precio lo estamos pagando todos los españoles. Porque mientras el PSOE blinda los suyos, los ciudadanos sufren los impuestos más altos de la historia. Mientras se rescatan corruptos, la clase media es exprimida hasta el último céntimo. Mientras se habla de progresismo, se censuran voces, se persigue a periodistas, se manipulan medios de comunicación y se pisotean derechos fundamentales. Y lo más escandaloso es que todavía hay gente que se cree el cuento de la regeneración democrática. Pero Mariano Rajoy ha hecho algo que hasta ahora nadie había conseguido. Ha puesto un espejo delante del PSOE. Ha obligado a los votantes de izquierdas a mirarse en él y a preguntarse, ¿qué diferencia hay entre lo que nos vendieron en 2018 y lo que tenemos ahora? Porque lo que hay ahora no es regeneración. Es degeneración. Un gobierno asediado por la corrupción, gobernado por un presidente incapaz de responder a preguntas incómodas, protegido por una red mediática que se encarga de blanquear cada uno de sus escándalos y sostenido por los votos de quienes quieren romper España. El problema para Sánchez es que esta estrategia tiene fecha de caducidad. Porque la corrupción, por más que se intente tapar, siempre termina saliendo a la luz. Y lo que ha hecho Rajoy en esta entrevista es abrir una grieta en el discurso socialista. Una grieta que se va a hacer más grande con cada nuevo escándalo, con cada nueva revelación, con cada nueva maniobra para encubrir a los suyos. La pregunta ahora no es si el PSOE caerá. La pregunta es ¿cuándo? Porque la mentira tiene las patas cortas. Y cuando la gente se dé cuenta de la magnitud del engaño, no habrá control mediático que lo pueda frenar. Rajoy ha encendido la mecha. Ahora solo queda esperar la explosión. Lo único que puedes hacer ahora es prepararte. Porque lo que viene en los próximos meses puede cambiar la historia política de España. Y cuando eso ocurra, aquí estaremos para contártelo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque esto no ha hecho más que empezar.